La ciencia contemporánea no tiene mucho más de 300 años. Incluso si rastreamos hasta el siglo XVI con el desarrollo del método científico de Francis Bacon y demás, estamos siendo demasiado generosos. Generalmente esas figuras las incorporamos en la ciencia del mismo modo que nos podemos ir hasta la antigua Grecia, pero la ciencia profesional, de hecho, es un fenómeno mucho más reciente. Hasta casi segunda mitad del siglo XIX, la mayoría de científicos eran independientes y generalmente sus recursos no eran, por ejemplo, de instituciones estatales, sino que eran de privados. Y cuando se forma, por ejemplo, como las instituciones que agrupan a los científicos y demás, muchas veces se hablaba en inglés le llaman gentleman science o ciencia de caballeros o científicos independientes, que tenían una particularidad que son las cosas buenas y las malas de estudiar estas cosas históricamente. Gozaban de mucha mayor libertad que ahora, porque solo tenían que convencer a un multimillonario que les bancara su trabajo durante 20 años y listo. Entonces, en un sentido, tenían mucha mayor libertad de investigación que en la actualidad. En la actualidad, un desafío bien reconocido dentro del sistema científico es que no nos podemos ir muy lejos con nuestras teorías. Tenemos que mayormente apoyarnos en las cosas que ya se conocen y ver cuál es el cachito que nosotros vamos a agregar. Si proponemos algo muy loco, no vamos a conseguir que se nos financie. Entonces, esas son como al mismo tiempo es más fácil acceder a financiamiento de lo que era en ese momento, que tenías que tener algún amigo rico o parte de la aristocracia británica para que te bancara las investigaciones. Con esta cuestión de la profesionalización de la ciencia, podemos entonces cerrarlo un poco más. Podemos decir que más o menos arranca en el 1900, por ser muy arbitrarios, el momento en el que empiezan a establecerse de manera más firme las universidades y demás. Todavía no los institutos de investigación como el CONICET. El CONICET es de fines de los años 50, pero en Estados Unidos no tenían mucho más de 20 años las instituciones análogas, ¿no? De la National Science Foundation y demás. En ese momento, ya en los años 50, se discutía la cuestión de la comunicación de la ciencia, porque siempre que empecemos a agarrar de lo público, entran las preocupaciones públicas propiamente dicho, ¿no? Si esto se banca con los impuestos, hay que poder dar explicaciones de lo que estamos haciendo. En los años 50 se plantea un concepto que es el de las dos culturas, el de las humanidades y el de las ciencias exactas, y el problema de necesitar una tercera cultura que pueda hablar con ambas, porque si no, los que estudian a Shakespeare no entienden nada de química y los que estudian química no entienden nada de Shakespeare, y eso es un problema para la humanidad. Lo que pasó en las últimas décadas es que se profesionalizó la comunicación de la ciencia, pero recuperando una preocupación que estaba ahí hace mucho tiempo. Carl Sagan dedicó toda su carrera, años 60, 70, a hablar de estos mismos problemas en los mismos términos que lo hacemos hoy. Entonces, no es algo nuevo. La diferencia es que ahora tenemos Internet. Entonces, volviendo a lo que decía al principio, las lógicas de circulación de información en Internet cambian ciertas preocupaciones y la urgencia de ciertas preocupaciones. Digamos, también ha surgido una polémica que cada tanto nos pasa a nosotros cuando hacemos entrevistas o escuchamos que nos comentan los propios entrevistados. Científico que explique lo que hace y haga comunicación científica, o comunicadores especializados en ciencia, o no tiene por qué haber una dicotomía en eso. Yo quizás soy demasiado ambicioso, yo creo que todos tendrían que saber un poquito de todo. Lo que sí creo que es que no hay que irse tan lejos como para exigirle a las personas que hacen ciencia, y puede que lo hagan muy bien, que sean muy buenas comunicándolo. Porque el set de habilidades, el conjunto de habilidades que uno requiere para comunicar cosas complejas, no siempre es el mismo que necesitamos para por ejemplo, hablarle a colegas. En particular, hay una gran discusión en filosofía de la ciencia respecto de si la explicación es un problema científico o no, o si es simplemente la predicción, ¿no? Pero vamos a dejarlo a un lado. Vamos a asumir que la explicación es importante. Es distinto explicarle a tus colegas que leen lo mismo que uno lee, en lo último, lo que estamos trabajando, que partir del conocimiento que tiene alguien que quizás únicamente terminó el secundario. Entonces,
en eso, dado que la investigación científica es cada año más difícil, porque básicamente cada vez se profundiza más y es más difícil mirar hacia los costados, porque vamos cada vez como más adentro de un embudo. La vieja idea del polímata o el hombre del Renacimiento es impracticable hoy en día. Entonces, en eso exigirle a las personas que están como en los límites de la ciencia, que además de hacer todo eso, encuentren el tiempo y tengan las habilidades para poder explicarle a todo el mundo lo que hacen, me parece que es innecesario. Lo que sí necesitamos es que esas personas puedan comunicarse con las otras. Entonces, ahí sí, la profesionalización de la comunicación de la ciencia, lo que no puede tener, y a veces es un atajo que se nota en las publicaciones que hacen, entre comillas, divulgación científica, es que muchas veces ni siquiera leen bien los papers que están compartiendo. Y si en este momento no lo vamos a hacer en vivo, pero si fuéramos a revisar las secciones de ciencia de cualquiera de los medios grandes del mundo, encontraríamos que seguramente cuentan que un estudio científico descubrió o reveló, la palabra que les encanta y que va completamente en contra de cómo funciona la ciencia, que tomar una taza de café a la mañana aumenta el riesgo de infarto y qué sé yo. Y si vamos a la letra chica, se hizo el experimento con 30 ratones que no dormían hace un mes y qué sé yo. Entonces, en eso es muy imprudente muchas veces la comunicación de la ciencia, porque las personas que hacen comunicación no hacen tanto ciencia.